Directivos de Pemex durante el sexenio de López Obrador habrían recibido sobornos en efectivo y regalos a cambio de favorecer empresarios con contratos y auditorías. Arturo Ángel, ¿cómo estás, querido Arturo? ¿Tienes tú la primicia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas noches. Buenas noches, Elisa, ¿cómo están? Un saludo a todo el auditorio. Sí, digamos que esta historia tiene dos partes, ¿no? Una ya anunciada y otra que vale la pena profundizar en ella. La parte que conocimos el día de hoy a través de un comunicado del Departamento de Justicia, Elisa, es que se presentaron cargos ante una corte federal del Distrito Sur de Texas en contra de dos empresarios de origen mexicano, pero residentes en los Estados Unidos, los señores Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, de 46 años, quien ya se encuentra detenido, y otra persona de nombre Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años. En el comunicado dice el Departamento de Justicia que estas personas, estos empresarios, pues sobornan a funcionarios de petróleos mexicanos, Elisa, a cambio de obtener pues, distintas clases de favores con contratos, esto entre el 2019 y en el 2021, y pues que a partir de eso es que estos funcionarios serán sometidos a un proceso penal. Digamos que a grosso modo es la acusación que presenta y que nos informa el Departamento de Justicia. Ahora, a partir de eso, lo que hicimos fue rastrear, Elisa, el expediente, ¿no?, de la acusación. Logramos ubicarlo y pues ahí hay bastantes más detalles muy interesantes. Por ejemplo, se detalla que o se informa que estos sobornos, más o menos por $150,000 entre relojes, bolsos de lujo, bueno, hasta una caminadora se pagó como parte de estos sobornos, tuvieron como destinatarios 3 directivos, Elisa, de Petróleos Mexicanos. No se dan los nombres de los directivos porque esos se mantienen bajo reserva, solo los conoce el gran jurado que autorizó a la apertura de estos procesos en contra de los empresarios en Estados Unidos, pero sí se refiere que uno de estos directivos de Petróleos Mexicanos estaba a cargo de un gerente senior de auditoría interna asignado a Pemex Exploración y Producción, que otro se desempeñaba como coordinador de adquisiciones y que había un tercero que estaba a cargo de la división de gestión de servicios relacionados con infraestructura terrestre. Esas serían los cargos o las funciones que tenían estos 3 directivos, que fueron los receptores de los sobornos, Elisa, ¿no? Y la verdad es que el esquema que platican los fiscales de Estados Unidos de cómo se dieron estos pagos, estas negociaciones, en realidad me parece pues inaudito por lo rudimentario, déjame decirlo así. O sea, fue a través de mensajes de WhatsApp como estos empresarios mexicanos de Estados Unidos se comunicaban con los directivos de Pemex para irles pidiendo distintos tipos de favores. Y ojo, no se trataba solo de facilitar información de licitaciones. Lo que describe la Fiscalía de Estados Unidos, Elisa, es que los funcionarios de Pemex lograron, por ejemplo, sacar favorables a diversas auditorías. Uno de los ejemplos que ponen es que, por ejemplo, había unas empresas que desde hace varios años habían realizado un servicio con Pemex, pero tenían un tema de que no recibían los pagos porque cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador se ordenaron auditar varios contratos de Pemex y uno de esos contratos era el de estas empresas. ¿Y qué hicieron estas empresas? Estas empresas estaban vinculadas con estos empresarios en Estados Unidos, Enrique, y a través de los sobornos con directivos de Pemex es como lograron que la auditoría saliera más rápido y por un monto, porque sí había irregularidades en los contratos, pero por un monto menor a la sanción que debía de proceder. Y gracias a ese monto menor es como estas empresas pagaron ese recurso y pudieron desgravarse los pagos que les debían. ¿A cambio de qué hicieron estos favores, estos funcionarios? Pues por ejemplo, de relojes de lujo de la marca Hublot, de bolsas Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no? Pero te digo que incluso hay un caso hasta de una caminadora de 22,500 pesos que le enviaron de regalo estos empresarios a los directivos de Pemex. Entonces, hay bastante información ya en la descripción de estos cargos y pues yo creo que sería interesante, me parece, que si bien del lado de Estados Unidos van a procesar a los funcionarios, bueno, a los empresarios mexicanos porque viven allá y porque cometieron estos actos de corrupción desde Estados Unidos, pues evidentemente hay otra historia que compete del lado de México, porque pues nada más y nada menos que de acuerdo con la acusación, Elisa, pues esto ocurrió desde 2019 hasta 2021 por lo menos. Estamos hablando pues de los 3 primeros años del sexenio del presidente López Obrador. Bueno, pues ahí está la investigación que arranca en Estados Unidos. Vamos a ver qué se hace al respecto aquí en México. Oye, nada más, por pura curiosidad, como qué decían los mensajes de WhatsApp. Sí, es increíble. Hay unas transcripciones, había cosas como ve abriendo la botella de champán, hermano, porque el tal día va a ser la licitación, pero tú ve abriendo la botella de champán porque evidentemente ya sabían que era una licitación dirigida a ciertas empresas, ¿no? O había otras partes de, hermano, te agradezco el apoyo, y le decía el empresario mexicano, el directivo de Pemex, dime, lo agradezcas, te lo has ganado, ¿no? Disfrútalo. O sea, un cinismo, Elisa, en la forma en cómo se escribían este tipo de mensajes, pues muy, déjame decirlo, muy confianzudos y muy, pues ni siquiera buscando disfrazar el asunto, que es lo que más sorprende, ¿no? La manera en cómo pues, los fiscales de Estados Unidos, a través de las conversaciones de WhatsApp, es como lograron descubrir cómo funcionaba todo este esquema.
Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos a Capítulo 1, La Nota MX, el día 12 de agosto del 2025, día de hoy donde siguen surgiendo noticias de impacto en el país y las seguimos trayendo para que estés bien informado. Bien, como lo acabamos de ver en el intro del video, pues un nuevo escándalo está emergiendo por cuestiones de sobornos a funcionarios de Pemex en los primeros, o en lo que aparenta ser los primeros 3 años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a lo cual al parecer todavía no hay, digámoslo, los nombres, o no se han revelado los nombres por esta corte en los Estados Unidos o por quien está investigando, las autoridades que están investigando en los Estados Unidos, pero sí se revelan los nombres de los empresarios mexicanos que radican en Estados Unidos y que fueron quienes sobornaron a estos directivos de alto nivel de Pemex. Ojalá y esto se sepa antes que nada para que pues todas las cosas queden en orden, y pues coincidentemente siguen emergiendo escándalos y escándalos en contra pues del movimiento de la Cuarta Transformación, pues muy convenientemente a algunos intereses. No se queda ahí, porque también el día de hoy en su portada el diario El País en España habla al respecto. Vamos a revisar esta información. España, día de hoy, 12 de agosto del 2025, que dice: Estados Unidos acusa a 2 empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex. La administración Trump señala que, a cambio de entregar bienes lujosos, los empresarios obtuvieron contratos con la petrolera con valor de 2.5 millones de dólares. Interesante cómo el injerencismo, porque no es otra cosa, de esta específica administración de Donald Trump, pues se está metiendo de lleno a investigar a México. Está bien, digo, sabemos que si en Estados Unidos se comete un crimen, pues se persigue hasta las últimas consecuencias, o al menos eso parece. Sin embargo, la nota tiene más de fondo, ya que menciona que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a 2 empresarios mexicanos por presuntamente haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex a fin de asegurar contratos millonarios con la petrolera estatal. Los empresarios señalados son Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga. Como veíamos en el intro del video, en la nota con Elisa Alanís, pues el periodista menciona acerca de incluso pues de el cinismo con el cual estos tipos se comunicaban y se felicitaban entre ellos porque se acercaba el desenlace para obtener esos jugosos contratos con Pemex. Vamos a seguir leyendo. Dice: ambos mexicanos afincados irregularmente en Texas, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia. O sea, estoy entendiendo que si estaban afincados irregularmente en Texas, quiere decir que eran o personas que estaban ilegalmente en los Estados Unidos, o que sus negocios en Estados Unidos no cumplían con las leyes. Habría que aclarar también de qué se trata, porque creo que eso va a ir un poco más de fondo y que seguramente o muy probablemente van a comenzar a ligarlos con crimen organizado. Y no hablo de solamente soborno, corrupción, sino otro tipo de delitos financieros o delitos subyacentes como narcotráfico, porque a eso suena lo que va este Departamento de Justicia en manos de Donald Trump. Dice que la dependencia estadounidense sostiene que los sobornos fueron recibidos por al menos 3 funcionarios de Pemex Exploración y Producción, la filial de la paraestatal dedicada al trabajo directo en los campos petroleros. Los nombres de los funcionarios implicados no fueron expuestos. Y pues ahí también ya ratifica el monto por el cual fue sujeto este soborno de $150,000 a fin de obtener y retener este tipo de negocios para las compañías ligadas a Rovirosa. Y pues bueno, ahí sigue hablando más acerca del monto de los contratos que se dieron, y que de acuerdo a la acusación, entre 2019 y 2021, reitera, si fueron entonces casi 3 años, Ávila y otras personas vinculadas a ellos presuntamente pagaron sobornos en la forma de lujos. Y ya lo vimos, ¿no? La vulgaridad y todo eso, porque sí son muy buenas marcas de ricos y demás, Louis Vuitton, Hublot y otras, pues es la forma más vulgar en la que te pueden dar un soborno, ¿no? Comprándote cosas ostentosas y ese tipo para que tú los beneficies. Y pues al final de eso se tratan los sobornos, de un intercambio
que es beneficioso para ambas partes. También menciona acerca de que los 2 empresarios mexicanos han sido acusados con base a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, a la que el gobierno de Donald Trump buscará dar un nuevo impulso en su objetivo de atacar no solo los carteles del narcotráfico fuera de Estados Unidos, sino también las redes de políticos y funcionarios corruptos que permiten su operación. Estamos totalmente de acuerdo que se investigue, y si desde México la fiscalía en manos de, ¿cómo se llama este señor que no hace nada? Gertz Manero, el inútil, porque es un inútil, bueno, al menos en términos de prácticas de ejercer la ley y la justicia, pues no investiga, lo tiene que hacer un gobierno extranjero, aunque sea injerencismo. Ojalá, y también el gobierno de Donald Trump, pues también investigue dentro de su país, porque al rato va a resultar que son candil de la calle, pero obscuridad de su casa, pues no se vale, ¿no? Porque si esto está pasando en México y tiene una relación directa con Estados Unidos, algo está pasando también en Estados Unidos. Y ahí seguramente también hay corrupción y hay políticos de alto nivel que están involucrados. Esta parte es lo que les decía yo cuando empecé a leer la nota, ¿no? Del asentamiento ilegal o algo que tenía que ver con el estatus de cómo están viviendo estas personas en los Estados Unidos. Dice, los acusados extranjeros residentes en Estados Unidos presuntamente han sobornado a oficiales mexicanos a fin de manipular procesos de licitación para asegurar millones de dólares, lucrativos contratos y otras ventajas. Bueno, ya ahí habla un poco más acerca de lo que está sucediendo y cómo funciona en los Estados Unidos. Y pues no aclara el estatus migratorio de estas personas, pero sí hacen una mención al inicio de la nota. Pues bueno, ojalá y se investigue, se llegue hasta las últimas consecuencias. Sabemos que prácticamente Gertz Manero en México no va a hacer nada, pero pues la presidencia cuando menos se debería de, en manos de la doctora Claudia Sheinbaum, se debería de pronunciar al respecto y pues que haga lo que tenga que hacer, ¿no? En este caso, pues pedir que se investigue a estos o colaborar con el gobierno de Estados Unidos para saber quiénes son estas personas, inhabilitarlos de menos si todavía siguen trabajando en Pemex o en el servicio público, o si tienen empresas que estén obteniendo beneficios a través de Pemex o de alguna otra paraestatal en México, pues que los inhabiliten, los separen a ellos, sus prestanombres y demás, y que pues si se puede, el señor Gertz Manero, pues, o si quiere, pues que haga algo, ¿no? Aquí, la verdad que yo no entiendo cómo se puede sostener una persona que no está, pues, haciendo valer la ley en nuestro país, la sigan sosteniendo después de más de 7 años de estar como fiscal de la República. Pues bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada más dale clic en suscribirte, ayuda a crecer la comunidad para que sigamos informándote todos los días. Deja tu like, un comentario, apreciaríamos muchísimo que tú platiques, nos digas qué es lo que piensas al respecto. Nos vemos la próxima, chao.